en Sintonía Educar, porque Adriana Beckerman tiene preparado algo para este segundo bloque, ¿verdad? Sí, estuvimos, la verdad que estaba pensando que, bueno, en Capital Federal tenemos la gratitud de vivir en un lugar en donde hay una oferta cultural bastante importante, donde hay un montón de propuestas, entre ellas teatrales, y tuvimos la oportunidad a partir del programa de Sintonía Educar de ir a ver una obra de teatro que nos convocó porque nos dijeron tiene que ver con el sistema educativo, tiene que ver con los temas que habitualmente trabajamos acá en el programa. Y efectivamente fue así. Y tenemos en línea a su directora, a Gabriela Villalonga. Hola, Gabriela. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bien. Bueno, bien. Acá yo estoy con el programa de mano de la obra. La verdad es que para nosotros fue un lindo momento el haber podido ser protagonistas de estar mirando la obra, de ver lo que ustedes habían producido, y se nos ocurrió que realmente eran temas que podíamos trabajar acá en el programa durante la entrevista contigo. Qué bueno, en principio decirte que lo pasamos muy bien, que nos conmovió mucho bueno. la obra, y que además nos hizo pensar, lo cual me imagino que es parte del objetivo que sí, ustedes tenían. Esa es la intención. Ajá. Sí. Por eso en el programa de mano yo quería, antes de empezar a preguntarte cosas, rescatar una frase que ustedes ponen que dice: cuando en una clase, en una sociedad, en una comunidad alguien quiere ocupar todos los lugares, es porque no tiene ninguno. Sí. Y lo dijo nada más ni nada menos que Philippe Mérieux. Sí. Entonces la pregunta es: ¿cómo surge la idea de hacer esta obra de teatro? Bueno, la idea me surge a partir de haberme estado preguntando muchas veces cómo hacer para trabajar en escuelas. Yo trabajo hace mucho en una escuela con integración, y bueno, y a veces uno siente que todas las herramientas son pocas. Yo soy psicóloga de grupos y me pregunto siempre, trabajando en los grupos, siempre como nueva la experiencia, porque las situaciones que surgen a nivel institucional, a nivel grupal, son siempre diferentes, son siempre desafíos, y uno trabaja siempre formándose y preguntándose, y bueno, en mi caso desde el teatro. Y tenía muchas ganas de hacer una obra donde estuvieran alojadas todas esas preguntas que suelo hacerme, y que se suelen hacer muchos de los actores que trabajan conmigo, porque muchos de ellos son docentes. Y son docentes de teatro. Bien. Vos sabés que una de las cosas que nos llamó la atención es cómo dentro de lo que es el desarrollo de la obra aparecen todos los actores del sistema educativo, porque aparecen los docentes, aparecen los alumnos, los padres, los directivos, ¿no? La verdad es que hay como una mirada abarcativa en relación a eso. Sí, quisimos poner los diferentes planos desde donde se interactúa en el ámbito educativo, y quisimos poner algo de lo que transmitimos en las matrices de aprendizaje, esto de manera absolutamente inconsciente, ¿no? Transmitimos no solamente conocimiento, sino un modo de transmitir, un modo de transmisión. En las matrices de aprendizaje nosotros somos a veces facilitadores en el acceso a los contenidos, a material, y al objeto de conocimiento nuevo, y a veces somos obstaculizadores y nosotros no nos damos cuenta. Entonces eso un poco
ese plano quisimos transmitir desde diferentes actores de la vida educativa, ¿no? Muchas veces transmitimos ciertos modelos que son autoritarios de pensamiento, y lo hacemos porque así nos educaron y así están nuestras matrices, y esto lo replicamos, lo reproducimos. Y bueno, quisimos de alguna manera preguntarnos sobre eso en Yo Ramón. Claro, y también lo que se desprende, por lo menos para mí, que fui espectadora en ese momento, aclaro que la obra tiene mucho humor y que eso le da como un condimento de ganas de seguir viéndola, ¿no? Porque no es una cosa que uno se va deprimiendo. Claro, con las cosas con las que uno se puede identificar o no, de haberlas vivido o de haberlas transitado. Tiene muchísimo humor y eso realmente se agradece. Pero digo, la verdad es que lo que se desprende un poco es esta necesidad de revisión permanente en todos los ámbitos de cada uno de los actores, ¿no? Sí. De revisión, y porque interactúan, porque son protagonistas del ámbito de educativo, porque los papás están dentro de la comunidad educativa y son parte integrante de esta, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de las instituciones y del proyecto institucional, están incluidos. Estamos incluidos los maestros, estamos incluidos los papás. El tema también es hasta qué punto están incluidos los chicos, ¿no? Y en sus particularidades. Y me parece que a veces enfocar esto es una revisión, como decís vos, desde los diferentes actores que somos, ¿no? Porque es como si la verticalidad nuestra, esto de como que si costara descentrarnos cada uno de los actores y poder enfocar el objetivo principal que tenemos en estos ámbitos, ¿no? Sí, porque además yo pensaba dentro de la obra, que dura increíblemente tan solo 1 hora, se ven reflejadas una cantidad de temáticas que es muy interesante y muy abarcativa, ¿no? No es que solamente a partir de un solo tema que puede suceder en la escuela. Claro, sí, bueno, fue un poco lo que nos pasó, y también por la modalidad de trabajo aparecen diferentes sentidos en las escenas, diferentes preguntas que están en distintos niveles, por ejemplo, desde lo más particular a lo más general. Uno podría quedarse preguntando sobre la familia de Ramón, su constitución, las necesidades de estos papás, cómo lo buscan, cómo lo tratan. Uno podría quedarse pensando en otra de las escenas, cómo interactúan los compañeros que se reúnen a estudiar un texto sobre el primer etnocidio, pero también uno podría preguntarse un poco más sobre la comunidad que alberga tanto al grupo de estudiantes trabajando sobre el primer etnocidio como a la familia de Ramón. Digo, podríamos pensar en distintos niveles y atravesamientos, ¿no? Sí, también lo que aparece mucho, eso está buenísimo, es que aparecen situaciones en distintos niveles, tanto de nivel inicial, de primaria, de secundario, de los adultos que rodean a todos estos alumnos, ¿no? Como que aparecen todos los niveles puestos ahí, condensados en cada una de las escenas. Exacto, distintos niveles, distintas matrices, por ejemplo, en el mismo nivel terciario, las personas que se reúnen a estudiar el texto sobre el primer etnocidio resuenan con ese texto cada uno desde su subjetividad, ¿no es cierto? Esto de la diversidad, cómo resuena cada uno de sus integrantes respecto de la horizontalidad de la tarea desde su verticalidad, desde sus propias matrices. Algo así como si dentro de una misma cultura hubiese resonancias diferentes, como de diferencias que son culturales, pero que en realidad son por educación.
¿no? Algo de lo que hablaba mucho, por ejemplo, en la dramaturgia de Eduardo Pavlovsky. Ahora, que enfocaba, digamos, la diversidad nuestra desde matrices educativas, ¿no? Y bueno, y él se puso en la dramaturgia a investigar mucho sobre la crueldad en este sentido, ¿no? Nosotros vamos por otro lado, y además él es uno de nuestros referentes, no nos vamos a comparar, pero digo, es estas diferencias que aparecen a la hora de juntarnos, hacer un trabajo común, ¿no? En la obra se ve eso, por ejemplo, un trabajo común, estudiar un texto sobre el primer etnocidio, hacer una obra para despedir a los chicos que egresan del jardín, ¿no? Se reúnen los papis, esa es otra escena de la obra, y cómo cada uno aporta, pero aporta desde sus intereses, desde sus necesidades. La dificultad es entre todos construir, ¿no? Construir conocimiento, construir la obrita para despedir a los hijos, como ahí a veces hay que trabajar, porque, bueno, es esto, desde la diferencia, ¿no? Exactamente. Acá mi compañera Elena Liñado quiere incluirse, que también vino a ver la obra conmigo y tiene algo para preguntarte. ¿Cómo te va, Gaby? Hola, ¿cómo estás? Mira, yo coincido totalmente con lo que dice Adriana, y la verdad que la obra da para mucho, ¿no? En realidad, no solamente para quienes están trabajando como educadores o ya no lo están, sino en líneas generales, ¿no? Porque creo que tiene una riqueza, un contenido tan interesante, como vos decís, toma estas escenas que son diversas, pero que tienen un hilo conductor, producen un enriquecimiento de todo el contenido de la obra. Y yo lo que te quería preguntar es de qué manera los actores han intervenido en esta obra desde el punto de vista del contenido, ¿no? Es decir, ¿cómo tomaste estos aportes que ellos han hecho? Mira, yo lo que suelo hacer es convocar para trabajar una temática en investigación durante un proceso creador. Sí. En donde en los ensayos no solamente se arma la apuesta, sino el texto. Yo les propuse 3 situaciones que sabía que iban a estar conectadas, pero no sabía cómo. Empezamos a improvisar sobre 3 situaciones investigando la temática. La temática tenía que ver con lo que transmitimos en las matrices de aprendizaje. Y bueno, empezamos a improvisar, nos fuimos quedando con fragmentos de textos que surgían, fuimos ligando esas representaciones, esos textos que nos parecía que aludían a la temática, que la expresaban, que la contenían, y así como en un enhebrado fuimos trabajando desde la fragmentación a la construcción de un objeto estético total, que es la obra, ¿no? Se va pasando por diferentes niveles del texto, porque lo voy haciendo en un proceso en donde el texto se va superando. Está bien, ¿no? Que para que quede claro, digamos, que es algo que vos comenzaste, pero que fue una construcción colectiva, que me parece interesante destacar, ¿no? ¿Es tu primera obra? No, yo hice Mujer Terrestre el año pasado en el mismo teatro, también hice funciones todo el año, con parte del elenco de Yo Ramón y con la misma modalidad de trabajo. Es una modalidad que a mí me parece sumamente enriquecedora, porque, digamos, a la vez que tiene esta cosa fragmentada, tiene la misma modalidad lo que aparece en la obra, que es la diferencia, y cómo desde la producción de subjetividad de todo un grupo aparece un objeto estético total. Exacto. Que un poco, bueno, yo trabajo mucho desde las referencias de Pichón Rivière, trabajo desde institucionalistas, y entonces esta cosa del proceso grupal, del proceso creador, me interesa siempre mucho, y además trabajando con estos actores que son docentes también, muchos de ellos, y que también son muy interesados en estas construcciones colectivas, en esta modalidad de trabajo, ¿no? Sí, y lo que también trasciende de las escenas es
que estas construcciones colectivas o estas tareas que aparecen dentro de los grupos generan que los integrantes puedan sacar sus frutos y obtener como mayores posibilidades de interactuar con los otros, ¿no? Sí, porque hablan, en principio, cuando construyen el texto no hay personaje, o sea, el personaje se va creando mientras hacemos el proceso creador del texto. Así que inevitablemente, en un inicio del proyecto, son los actores resonando desde sí mismos, hasta que van construyendo a la vez el texto y la máscara, las situaciones y la relación con los objetos y los otros. Entonces es un entramado, ya repito, fragmentado en principio, que va cobrando sentido mientras la puesta se elabora. Sí, porque es muy interesante que son 10 actores, sí, y todos tienen entre 2 y 3 personajes cada uno, ¿verdad? Sí, todos tienen 2 y 3 personajes, todos tienen un momento de solo, como hablando en términos musicales, ¿no? Sí. De la orquesta, todos tienen un momento de lucimiento de alguno de los personajes que encarnan. Eso, bueno, yo soy actriz y me parece fundamental esto, ¿no? Que el trabajo del actor sea una parte protagonista de la puesta. Gabriela, a mí me gustaría decir que esta obra, que se llama Yo, Ramón, se desarrolla todos los viernes a las 21 horas en el Teatro del Borde, que es en Chile 630, en la capital federal, que realmente es muy interesante para poder conmoverse con algo que nosotras cuando fuimos a ver la obra decíamos, en alguna parte de la obra uno se reconoce, claro, aún en las cosas más lindas y en las no tan lindas, ¿no? Y la verdad que eso es muy elogiable porque realmente, digamos, las novelas rosas, bueno, son... con un final muy impactante, ¿no? Un final muy impactante que yo creo que resume toda la obra, o casi toda la obra, ¿no? Y que salimos muy contentas realmente. Así que la recomendamos, creemos que es bueno que la vayan a ver. Dejamos acá en el Facebook de Sintonía Educar toda la data que acaba de decir Adri, y bueno, y nos estamos viendo, ¿no? Y alentamos, Gabriela, a que sigas con esta modalidad de construcción de lo teatral. Yo como psicóloga social te aliento a que lo sigas haciendo, porque me parece que es un modo de llegada absolutamente maravilloso, y que en donde se ve el compromiso de todos en la obra, y aún con las diferencias, ¿no? Porque también se ve eso, diferencias en relación a los actores, pero felicitaciones por la obra, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de charlar sobre estas cuestiones, y recomendamos la obra para que puedan ir los viernes a las 21 al Teatro del Borde. Muchísimas gracias por la disponibilidad de ustedes, las preguntas. La verdad que es un placer hablar con ustedes. Bueno, queda ya como parte de nuestra audiencia. Muchas gracias. Bueno, enorme. Estamos en contacto, Gabriela, para cualquier otro proyecto que tengas para mostrar. Gracias. Bueno, un abrazo. Chao, hasta luego. Chao.